Ser Podcast. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Hoy es el día, hoy sabremos qué es lo que pasa con Carlos Mazón, o dicho de otra manera, qué es lo que ha tenido que esperar un año para que pase, después de que él se resistiera y de que la dirección de su partido lo avalara e incluso le aplaudiera. Ahora, después del funeral y de las revelaciones que va haciendo Salomé Pradas, el PP empuja de pronto a Mazón a la salida. La pregunta es cómo será esa salida y con quién, y cómo fue la conversación o el pulso que ayer tuvieron Mazón y Feijóo y de la que el partido de momento guarda un extraño silencio. Hola, muy buenos días. Feijóo y Mazón hablaron ayer, pero a esta hora no se sabe qué es lo que acordaron y ni siquiera si llegaron a acordar algo. Lo que se sabe es que Mazón anuncia para hoy una declaración oficial después de un fin de semana dedicado a pensar en cómo puede ser su salida ahora, más de un año después de la Dana. Hoy es el día en que empieza en el Supremo el juicio al fiscal general del Estado. Es algo inédito y en eso quería el PP que estuvieran hoy todos los focos. Y sin embargo, la situación del presidente valenciano, al que han sostenido hasta ahora, es la incógnita de esta mañana después de un fin de semana de presión interna sobre Mazón. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Todo parece que cambió a partir del funeral de Estado y de los insultos a los que tuvo que enfrentarse el presidente de la Generalitat. Luego, Salomé Pradas hizo saber que el día de la Dana quiso hablar con Mazón del envío de la alerta a los móviles, pero él no le cogió el teléfono. La exconsellera sostiene que informó de todo a Mazón, también del S-Alert. Y además, hoy declara ante la jueza de Catarroja, Maribel Vilaplana, la periodista que podrá aclarar qué ocurrió aquella tarde y si, como ha llegado a publicar Levante, ella le mostró a Mazón un vídeo de hotel inundado mientras ellos dos alargaban su comida en el ventorro. Hoy por Hoy Noticias. Ser Podcast. El director de contenidos de la cadena SER en la Comunidad Valenciana es Julián Jiménez. Julián, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Ángels. Ha sido un fin de semana de mucha presión sobre Mazón, de muchas llamadas y reuniones en el partido y también de muchas especulaciones. Está sobre la mesa la posibilidad de que Mazón dimita, de que las Corts voten a otro presidente, incluso de adelanto electoral, pero va a ser el propio Mazón el que resuelva la incógnita cuando comparezca hoy. Sí, y lo va a hacer, Ángels, y esta es la última hora dentro de una hora, a las 9 de esta mañana en el Palau de la Generalitat. Hay pocas pistas de lo que va a hacer Mazón y no ha trascendido el contenido de la conversación que ayer domingo mantuvieron Feijóo y el presidente de la Generalitat, varias conversaciones según el Partido Popular Valenciano. Las únicas certezas que tenemos son las presiones a las que Mazón se ha visto sometido este fin de semana con Génova y el PP valenciano, hablando abiertamente de posibles sustitutos, y que el presidente, esa es otra certeza, ha estado en Alicante reflexionando rodeado de su círculo de confianza. ¿Qué escenarios se barajan? Pues la clave es el aforamiento, perderlo o mantenerlo. Si Mazón dimite y convoca elecciones, perdería esa condición de aforado y la jueza de Catarroja lo podría imputar. Si dimite, pero no convoca elecciones y si mantiene el acta, la comunidad tendría una presidencia de algo menos de 2 años, hasta mayo de 2027, sin contratiempos. El presidente o presidenta solo podría ser un diputado o diputada del Corts y además, y esta es otra clave, requeriría sí o sí del apoyo de Vox. Y luego está la opción de no dimitir, de seguir como presidente, de mantener el aforamiento y anunciar, eso sí, que no se presentaría a las elecciones de mayo del 27. Esperemos que todas estas dudas se despejen con la comparecencia que Mazón va a realizar en menos de una hora, justo, Ángels, el mismo día que declara como testigo ante la jueza de Catarroja, Maribel Vilaplana, la periodista que comió con Mazón en el ventorro el día de la Dana. Veremos, por tanto, qué es lo que dice Mazón dentro de 54 minutos. Podrán escuchar en directo esa comparecencia aquí en Hoy por Hoy. Lo que diga hoy Mazón, que en gran parte ha llegado a este punto por todo lo que no ha dicho hasta ahora y que seguirá siendo importante, pase lo que pase, diga lo que diga a las 9. Seguirá siendo fundamental saber qué es lo que hizo aquella tarde, por qué ha ido cambiando de versiones y si el mensaje hubiera llegado antes a los teléfonos, si él hubiera atendido al suyo. Anoche, frente al Palau, en el centro de Valencia, un grupo de familiares de las víctimas de la Dana se concentraron para pedir la dimisión del presidente valenciano. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Es clave aquí la presión que ahora ha decidido ejercer Feijóo sobre Mazón. Hablaron ayer, pero no se sabe cuál fue el tono de esa conversación ni tampoco el resultado. Lo que es evidente es que hoy el PP quería hablar solo del fiscal general y se ha encontrado con una crisis de estas dimensiones en Valencia.
Hoy tenía que ser en Génova el día de Álvaro García Ortiz y será el día de Carlos Mazón un día más, pero parece que el definitivo. A esta hora en el partido se da por hecha su salida y solo falta conocer el formato de esa salida. Le tocó ayer hacer a Feijóo eso que llevaba meses postergando, ponerse al frente de la situación de su varón valenciano. Lo que iba a ser una conversación de la que se nos informaría a posteriori se convirtió en varias conversaciones que se fueron llevando por delante el domingo y han provocado que los deberes queden pendientes para este lunes, lo que evidencia que el tira y afloja no fue tan sencillo como querían aquí en Madrid. Feijóo tomó el protagonismo tras un fin de semana en el que el PP valenciano entró en ebullición ante la apatía de la dirección nacional, dando comienzo a unos movimientos sucesorios que no gustaron en Génova. Todo cambió el pasado miércoles con el funeral de la Dana, se va a resolver hoy. En Génova ven muy arriesgada la posibilidad de abrir los colegios electorales en Valencia y para evitarlo, la solución pasaría por una fórmula transitoria que necesitaría el beneplácito de un Vox que ya está atacando al PP por plegarse a las exigencias de la izquierda. Todos los escenarios están abiertos en cualquier caso y nos sacará de dudas Mazón en una intervención madrugadora que acabáis de anunciar. No hay que olvidar que Feijóo reúne a la plana mayor de su partido en Génova e interviene a partir de las 12. A esa hora tendría que estar todo solucionado. David, Julián, seguimos en el abierto. Un saludo. Hasta luego. Y todo esto se completa, como decíamos, con la declaración de Maribel Vilaplana ante la jueza de Catarroja, que de momento ya le ha pedido el ticket del aparcamiento al que la acompañó Mazón pasadas las 6:30 de la tarde. Ella es la periodista que dijo que la comida había durado hasta las 5:30, que luego dijo que se alargó más y al final que habían ido juntos hasta el aparcamiento. Vilaplana escribió en su carta pública que ella permaneció ajena a las llamadas que recibía Mazón durante la comida. Esa declaración como testigo está previsto que empiece también antes de que hable Carlos Mazón, porque será a partir de las 9:30. Va a ser clave lo que suceda esta mañana en el juzgado de Catarroja, justo el día en el que todas las previsiones apuntaban a que la gran noticia de la jornada iba a ser, y desde luego lo será, el inédito juicio al fiscal general del Estado que empieza hoy en el Tribunal Supremo. Van a ser 2 semanas de un proceso del que no hay precedentes. Álvaro García Ortiz se va a sentar en el banquillo de los acusados por un supuesto delito de revelación de secretos. Se resolverá si fue él quien filtró el correo en el que el abogado del novio de Isabel Díaz Ayuso reconocía 2 delitos fiscales y ofrecía un acuerdo a la Fiscalía, y no al revés, que es lo que hizo creer el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El PP y las asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales han pedido a García Ortiz que dimitiera, pero él llega en el ejercicio del cargo a esta cita que crea un precedente en el Supremo. Eso es, Álvaro García Ortiz se enfrenta a partir de las 10 en ese juicio que arranca en el Supremo a 6 años de cárcel por presuntamente filtrar ese correo confesión del novio de Ayuso. Es la primera vez en democracia que vamos a ver esta foto. A 3 de los 4 magistrados del Alto Tribunal les basta con 2 indicios periféricos para señalar al fiscal general. Uno es la coincidencia temporal entre el proceso que puso en marcha García Ortiz para recabar el expediente tributario de Alberto González Amador y poder desmentir ese bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez, y la publicación del contenido del correo en el que el comisionista reconocía sus delitos fiscales en la SER. El otro indicio periférico es el borrado del teléfono del fiscal. En su escrito de defensa, García Ortiz sostiene que la noche de la presunta filtración hubo 2 procesos autónomos e independientes, el de la Fiscalía, que quiso desmentir las falsedades que se difundieron desde la Comunidad de Madrid para proteger a González Amador, y el segundo, el trabajo de los periodistas que buscaban confirmar la noticia del pacto entre el novio de Ayuso y la Fiscalía. Seguimos en el abierto, Pedro, gracias. Un abrazo. Este juicio al fiscal es uno de los asuntos por los que más ha tratado de desgastar el PP al gobierno, aunque en estas últimas semanas sus ataques se han centrado sobre todo en el caso Koldo, en cuya comisión en el Senado compareció Sánchez el jueves y donde hoy lo va a hacer Claudia Montes, conocida como Miss Asturias 2017, presuntamente enchufada en una empresa pública por José Luis Ábalos. Fue el Supremo el que pidió la semana pasada, el viernes, a la Audiencia Nacional que investigue los pagos en metálico de Ferraz al exministro y a su asesor. Electoralmente, el PSOE sufre el desgaste de todos estos casos, según se deduce de la encuesta de 40DB que esta mañana estamos publicando en la SER y en El País. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenos días. Hola Ángeles, buenos días. En un mes el PSOE se deja más de 1 punto en intención de voto. Si hoy se celebraran elecciones, las seguiría ganando el PP, que mantiene su resultado, mientras Vox vuelve a crecer. Es el segundo mejor dato de Abascal desde las últimas elecciones. Sí, si hoy fuéramos llamados a votar, el PP sacaría 2,2 puntos de ventaja al PSOE. Es justo el doble que hace un mes. El Partido Popular repite su estimación de voto de octubre, 30,5. Es el PSOE quien pierde 1,1 puntos en un mes y baja hasta el 28,3%. Esto hace que los populares vuelvan a ampliar su ventaja sobre los socialistas, algo que no sucedía desde el estallido del caso Ábalos y Cerdán el pasado mes de junio. No obstante, hay que tener en cuenta que este sondeo se cerró antes del funeral de la Dana y de la comparecencia de Pedro Sánchez en el Senado. Como decías, Vox vuelve a subir, aumenta 4 décimas su estimación de voto hasta el 17,1%.
16%, es la segunda más alta desde las elecciones de 2023. Su mejor dato de la serie lo consiguió hace un par de meses, en septiembre, con un 17,4%. De hecho, Vox supera por primera vez al PP en intención directa de voto. Luego en el abierto explicamos qué significa esto. También sobre unas décimas se acabó la fiesta, aunque seguiría fuera del Congreso con un 1,6%, y por la izquierda Sumar obtendría un 6,8% y Podemos un 3%. Ambos suben ligeramente. Ampliamos en el abierto también, Miguel Ángel. Hasta Gracias. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Esta semana que empieza va a culminar en Andalucía con nuevas manifestaciones convocadas el domingo por la Asociación AMAMA y por los sindicatos en todas las capitales andaluzas en defensa de la sanidad pública. Esta mañana nuestros compañeros de Radio Córdoba están contando un nuevo error en una mamografía. Le asignaron una prueba que no era suya a una paciente, sino que era de otra mujer. Y cuando fue a revisión al hospital, su doctora le dijo que estaba viendo la imagen de su última mamografía. Ocurre que esta paciente le contó que a ella no le habían hecho esa prueba. O sea que esa imagen que estaba mirando no era suya. Ocurrió en el Hospital Infanta Margarita de Cabra. Tanto el equipo médico como la Junta han pedido disculpas a la mujer. Córdoba, Álvaro Guerrero, buenos días. Buenos días. Lo más preocupante es que ha sido la propia paciente quien ha avisado del error porque recibió los resultados de una mamografía que no se había hecho. Se llama Toñi, tiene 54 años y en agosto tuvo que ser intervenida de un carcinoma en el pecho izquierdo en un hospital privado de Córdoba. Cuando fue a la consulta en el hospital público se encontró una prueba que no era suya. Y con mi sorpresa que me encuentro que hay una mamografía dentro de mi historial que no es mía. Entonces yo le digo que como pueden tener esos errores y que esa persona, si tiene algo, ¿cómo van a poder localizarla? Pues el Hospital de Cabra ha tenido que revisar las mamografías de 35 mujeres que se hicieron una mamografía en la tarde en que Toñi estaba citada y tras localizar a la paciente que sí se había hecho la mamografía, repetírsela. Me siento enfadada, que lo sienten mucho, que había un error, pero es que estos errores no se pueden cometer. Fuentes sanitarias aseguran que el error se ha atribuido a un fallo humano. La Asociación AMAMA, por cierto, acusa al PP de falta de sensibilidad después de que uno de sus diputados dijese que seguramente se contarán con los dedos de una mano las mujeres afectadas por los retrasos en los cribados del cáncer. AMAMA habla, ya saben, de más de 2.000 mujeres. Ángela Claverol es su presidenta. Si fuera su madre o su mujer o su hija o su hermana, no podrían hablar como están hablando, porque esto se trata de sensibilidad, ya sea una o sean 6.000. Esto se trata de sensibilidad. Las 8 de Hoy por Hoy en Ser Podcast. Después del verano que hemos tenido y de la ola de incendios que arrasó miles de hectáreas en unos pocos días, 4.000 bomberos han sido despedidos por las comunidades autónomas una vez que se ha dado por terminada la campaña estival. Son datos que ha recopilado el sindicato CESIF y que les adelantamos aquí en la SER esta mañana. 4.000 despidos, sobre todo en los territorios más afectados por el fuego como Castilla y León. Javier Ruiz Martínez. Cuadrillas de tierra a la mitad o directamente eliminadas en Castilla y León. Una carta para forestales condecorados por María Guardiola en Extremadura que les anuncia que acaban contrato al final del mes. Pese al desastre ecológico del verano, es un hecho para CESIF que un año más se está desmantelando el operativo contra incendios forestales. Ya hace unas semanas contamos cómo en Castilla y León muchas cuadrillas privadas... En la de tierra se reduce a la mitad. El descenso es una salvajada. Desde hace meses el sindicato pide un pacto de Estado que obligue a las comunidades a mantener los operativos para realizar tareas de prevención durante todo el año. Lo dijo en Hora 25 uno de sus portavoces cuando hablaba de los incendios de Castilla y León, Agustín Argulo. Que obliguen a tener unos mínimos para que así todas las comunidades tengan ese mínimo, porque si no volverán a quitar los medios y volverán a poner en peligro a los ciudadanos. Sí, va a denunciar hoy también que en Galicia el próximo 17 de noviembre se prevé el cese de 1 millar de forestales fijos discontinuos. Por primera vez desde la pandemia ha bajado el consumo de ansiolíticos en España, uno de los países con mayor uso de estos fármacos por el crecimiento de los problemas de salud mental. Madrid es la comunidad que lidera la demanda y las mujeres consumen el triple de antidepresivos que los hombres. Mariola Lourido. Aunque siguen siendo los fármacos más recetados en salud mental, la demanda de ansiolíticos ha caído un 2% en el último año, poniendo fin al repunte de la pandemia, según el Observatorio de Tendencias de la distribuidora farmacéutica. De primaria lo corroboran, hay una mejor prescripción, según Verónica Olmo, de la Sociedad Científica Semergen. Hemos publicado guías para el buen uso de dichos fármacos, guías para realizar un correcto tratamiento del trastorno de ansiedad, formaciones complementarias sobre terapias breves que podemos aplicar los médicos de atención primaria en 10 minutos. Los antidepresivos siguen aumentando un 24% el año pasado. 4 de cada 10 personas sufren algún problema y las mujeres consumen hasta 3 veces más que los hombres. Una mayor carga de cuidado, la desigualdad laboral, que hay más violencia
machista y presión social constantes para cumplir múltiples roles. Madrid lidera la demanda de antidepresivos con el 32%, casi el doble que Cataluña y más del doble que en Valencia. La Policía Nacional ha conseguido desmantelar en España, junto con la Interpol, una aplicación que se utilizaba exclusivamente para traficar con pornografía infantil. Por el momento hay 28 personas detenidas. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, los investigadores del Grupo de Protección al Menor de la Policía Nacional han visto casi de todo en la lucha contra la pornografía infantil, pero nunca antes se habían encontrado con esto. Es la primera vez que encontramos y probablemente que se encuentra a nivel mundial, una aplicación creada exclusivamente para el tráfico de imágenes de explotación sexual infantil a través de móvil. Hasta ahora lo más habitual es que los pedófilos recurriesen a plataformas como Telegram o Discord, pero este salto cualitativo es preocupante, como admite la SER el subinspector Eduardo Casas, que ha dirigido la operación Capax. Es importante porque ya no están usando canales generalistas para traficar, sino que se han creado uno propio, exclusivo y restringido solo para ellos. Se diseñó en Tarragona y se ha estado utilizando por medio mundo. Solo desde España han accedido más de 400 personas. Para dar con ellas, la policía ha conseguido acceder al servidor que almacenó todo el registro de tráfico de IPs de estos pedófilos. 28 han sido arrestados en ciudades de todo el país. Destaca el caso de un hombre detenido en Valdemoro que grababa a escondidas a sus propias hijastras desnudas de 8 y 10 años. Y Donald Trump ha dicho esta madrugada que las redadas contra inmigrantes en su país todavía no han ido suficientemente lejos. Lo ha dicho en una entrevista a la CBS. Las redadas tienen que ir más lejos todavía, decía, y ha defendido las tácticas violentas que emplean sus agentes para sacar a la gente de Estados Unidos. Además de las persecuciones, hemos llegado a ver a niños separados a la fuerza de sus padres, a policía empujando al suelo a los detenidos o rompiendo cristales. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.